¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de México y nos quedan solo 4 carreras para saber quién es el campeón del mundo y esto ya se volvió una locura, era lo que todo el mundo esperaba y tenemos nuevo líder del campeonato, Lando Norris, que una clase magistral se mandó en México, no tuvo rivales, una pole espectacular, una vuelta que ni él sabe cómo la hizo y luego un ritmo de carrera donde todos esperaban que en la curva 1 Norris con Leclerc se fueran para el pasto. Resulta que Norris no arriesgó, pero defendió muy bien y de ahí para adelante gestionó con aire limpio y adiós McLaren, 20 segundos de ventaja. Impresionante ayer lo de Norris, pero es algo que siempre se ha sabido. Si McLaren tiene mucho aire limpio, la ventaja puede ser muy, muy amplia. Lo habíamos visto en un par de carreras este año, no en todas, pero sí, esta vez fue mucho, mucho el dominio de McLaren en un circuito donde habíamos adelantado que se esperaba esta posibilidad, Pablo, y que la verdad que esta vez sí la apuntamos. Sí. Hola, hola a todos. Bueno, claramente, o sea, la gran novedad es que hay un cambio de líder, quedando 5 carreras que por ahí leí que no pasaba desde el 2012 más o menos. Así que bueno, se nos viene, creo que la mejor parte, porque recordar que no es solo que estén los dos McLaren a un punto, sino que Max sigue ahí, que también tuvo una carrera bastante espectacular, donde parecía que no tenía ritmo, pero al final logra te pillara a Leclerc, le resta 20 segundos, ¿cierto? En un stint buenísimo que hace y Increíble el bueno, stint ahí con vamos a decir. Blando, Sí, sí, un stint con bando larguísimo de donde, 40 bueno, vimos vueltas. que los de arriba lo hacen a una parada y yo pensé en un momento que los neumáticos no le iban a durar, pero al revés, como que le fue sacando mayor rendimiento, así que tremendo el Impresionante. campeonato, tremendo lo que nos queda. Y efectivamente vuelve a aparecer un McLaren que, bueno, para este circuito dicen que hay una condición específica que ellos tienen que refrigeran muy bien, lo que les permite no perder mucha aerodinámica. Si ven por ahí bien los detalles del resto de los equipos, Ferrari abrió una branquias gigante, Red Bull también tiene que abrir un poquito más el auto, McLaren no tanto, y claro, eso sumado a que Norris anda un poquito más fino, hace que saque una buena pole y de ahí, como tú dices, la ventaja ya en aire limpio fue remontable. Pero una carrera bastante buena, bastante entretenida. Tuvimos muchas peleas en distintas zonas. Tuvo harto Totalmente. adelantamiento igual, harto auto ahí yendo a las primeras vueltas, un poquito de pasto, tuvimos también algo de polémica, pero hartas cosas, Curva, muy curva buenas. 1 que todos esperaban que quedara el caos y quedó el caos, pero donde Norris, como ya dije, defendió muy, muy bien. El rebufo que tenía Leclerc y Hamilton detrás era espectacular. Además, Max también se lanza muy bien, pasa a Russell, le pone el auto totalmente por delante. Pero claro, aquí es donde viene la polémica. Max pasa de largo, no frena, o hace el intento de frenar, pero corta por el pasto y saca una tremenda ventaja. Claro, devuelve la posición en pista, pero se transforma en un caos donde además Leclerc también en la curva 2 pasa de largo y también queda puntero. Tienen que ambos devolver posición y en ese momento cualquiera podía arrebatarle la posición al que estaba devolviendo. Era una locura y donde Hamilton dentro de este entrevero, en las vueltas siguientes termina más o menos en la misma pelea con Verstappen, donde aquí yo creo que viene la polémica. Una sanción que le colocan a Hamilton de 10 segundos, que en realidad corresponde, pero tiene el matiz de que ambos venían peleando y Verstappen lo deja sin pista, ¿no? Sí, a ver, habían hartas cosas que se supone que se tomaron en cuenta. Efectivamente, primero hay una pelea de un par de curvas de Hamilton con Max, donde es Max el que se va por fuera un rato, y después un poquito Hamilton, pero yo creo que esa parte es bastante carrera racing. Yo creo que al Carrera. final nadie pidió nada. Pero después, efectivamente, Hamilton queda un poco pasado. De hecho, Max también queda pasado, ¿cierto? Toman distintos caminos, pero el de Hamilton es mucho más por fuera. Y el problema que tiene es que ahí se mete Berman, ¿cierto? Delante de Max, que aprovecha, como tú dijiste. Por lo tanto, Hamilton gana una ventaja, pero hay un piloto en el entremedio donde él ya no puede devolver la posición a Max porque sería perder una posición con Berman. Y ahí es donde viene la polémica. De lo que yo entiendo finalmente, lo que dice la FIA es que la sanción es por ganar la ventaja, porque Claro. había una duda de si era porque tomó el carril o no que tenía que tomar. Hamilton dice que el grip no era muy bueno para poder tomar la escapatoria tal como la pedían, pero que trata de hacerlo lo mejor posible. Pero efectivamente hubo una ganada ventaja, pero la duda también es, claro, 10 segundos es bastante, pero
Claro, y son Pero 10 bueno, segundos en pit stop, no es que sea al final exacto. de la carrera. Entonces, esa diferencia es mucho más grande porque realmente tienes con autos detrás que vienen muy cerca en algunos Te meten casos y te van a en pasar. tráfico. Te mete en tráfico y eso fue lo que pasó con Hamilton. Se fue para atrás y de ahí no pudo remontar. Un Piastri que incluso, por ejemplo, vámonos a Piastri, que venía muy detrás, que no podía pasar a su Noda, que le costó muchísimo y después se quedó detrás de los Mercedes, no tenía el ritmo y luego cuando Hamilton queda atrás, le es imposible atacar. O sea, la verdad que venía haciendo su gestión, moviendo el stint, pero la verdad que Sí, con tráfico y con aire sucio era muy, muy complejo con un Hamilton que demostró cierto ritmo al sí, principio, después se cayó un poco el stint, fue extraño, incluso Berman en algún momento lo alcanzó dentro de un tiempo razonable, tampoco es que estuvo en rango de RS. Y ahí Berman es donde aparece la gran estrella, ¿cierto?, de este fin de semana, al menos del día domingo. Berman que con un Haas logra mantenerlo, hacer un muy buen stint y mantenerlo ahí y peleando con Max Verstappen. o sea, peleó con todo, peleó con Max, peleó después con los Mercedes, termina un poco peleando con McLaren. Y aquí viene una parte clave, ¿cierto? Porque dijimos, la estrategia de neumáticos, al principio pensamos que iban a ir todos a una parada, ya salen todos con rojo, Max Era sale con todo el medio, mundo decía eso. tratando de hacer algo distinto porque vimos que Max no había tenido una buena clasificación. Pero ya cuando avanza la carrera, ¿cierto? Sabemos que Norris y Leclerc iban a alargar, probablemente Max hay una radio ahí, ¿cierto? Que se mete, que no sabemos qué tan accidental fue, ¿cierto? Donde GP dice, vamos a una o a dos paradas, como que le pregunta al estratega, ¿cierto? Tratando de dejar la duda. Pero acá viene la parte donde tú dices, Piastri no puede adelantar, están los Mercedes, está Berman siendo un factor clave, y ahí es cuando decide ese grupito hacer la segunda parada, que es cuando Max se queda en pista y logra remontar esas posiciones. Si Y no, que es probable que Max no lograra tampoco avanzar hasta el podio. y que tenían una parada gratis porque los de atrás venían, Sí. obviamente, muy, muy atrás, y por lo tanto era el momento de intentar tirar los dados, ¿cierto? Y hacer que se cayera esta escalada de paradas, pero, y aquí aparece la magia de Max Verstappen, que alarga ese stint de neumáticos rojos que ya deberían haberse terminado, ¿cierto? Pero lo gestionó tan bien que no había necesidad de detenerse con un Bergman que venía detrás, pero que no le recortaba tampoco la distancia necesaria. O sea, estaba a Así. 14 segundos, pasaron 3 4 vueltas a 14 segundos y no había ningún recorte, no se caía el neumático de Max, no se caía ese ritmo, y el ritmo que se caía era el de Leclerc. Entonces, era cosa de no creerlo en ese momento. O sea, así es. Así que, por eso digo, con un poquito de suerte, pero hay que estar preparado para eso, ¿cierto? En pista estaba bien difícil, pero al final, bueno, Piastri también tuvo que jugar sus dados, que en ese momento fue entrar a una segunda parada, porque no podía hacer, le permitió por entre medio adelantar a Antonelli y después pudo ya pasar a Russell. Pero bueno, quizás que hubiese pasado si no entraba. Pero efectivamente Piastri al final tenía que jugar por él, pero yo creo que terminó un poquito más perjudicado en eso. Puede ser, ahí, claro, de otra forma, Habría que hacer la suma y resta. habría que hacer la suma y resta, claro, de cuánto podría haber estado más adelante, pero la verdad que Piastri tenía que jugar los dados en ese momento con unos Mercedes que no los podía pasar en Eso. pista, que tenían una velocidad punta que lograban mantener con el DRS, porque además iban jugando los dos con el DRS. Si bien no estaban haciendo ese trabajo de equipo tan adrede, tan veladamente, sí, obviamente se ayudaban ahí. Y este tema de que Russell tenía más ritmo y También. que después no lo tuvo, y Kimi Antonelli tuvo un muy buen fin de semana dentro de todo, Pablo. ¿Qué te pareció la actuación ahí del italiano? Que siempre lo hemos criticado. La verdad que en Europa no hizo nada y ahora estas últimas carreras como que tuvo un renacer. Sí, sí, ha andado bien. Efectivamente, yo creo que las radios de George no ayudan mucho, ¿cierto? Porque al final termina quedando un poquito en ridículo, ¿cierto? Donde él presionaba por pasar a un Kimi que decía, yo tengo mucho más ritmo, finalmente no lo tenía, lo pasó y bueno, ahí Antonelli después tuvo la perso también para pedir apenas vio Exacto. que bueno, que ya Russell le había perdido la posición, bueno, que me la ha devuelto. Así que, sí, bien, yo creo que esto, efectivamente, el último par de carreras ha hecho que esté mucho más enfocado, sumando hartos puntos, lo que al final lo consolida un poquito para tener un fin de año más tranquilo. Y creo que ya no se le va a pedir, no se le pide mucho más, pero, pero bueno, ahora que están en esa pelea contra los Ferrari punto a punto, vamos a ver cuánto ¿Cuánto pesa? suma. Exacto, ¿cuánto pesa ahí Antonelli en esa pelea? Pero
Antonelli está enfocado en las últimas carreras, pero el que no está enfocado es Piastri. Pablo perdió la punta del campeonato con un fin de semana horrible en Austin, con el choque que tuvo con su compañero, ¿cierto? Que luego no lo pudo reflejar en carrera, dado que no tenían datos y se fue para atrás. Y ahora en México, desde la práctica libre uno, Sí, que el auto, recordemos que Norris no tuvo esa práctica libre porque estuvo Pato Howard en su auto, y Pato sabemos que es un buen piloto de indicar, pero de Fórmula 1 en las prácticas libres nunca ha hecho mucho, no está al ritmo de los pilotos titulares, entonces tanto dato no tiene y tampoco tiene el feeling del auto. Y Piastri, que estuvo todas las sesiones, no encontró ningún feeling con el auto y terminó a más de 20 y tantos segundos de Norris, casi 30 segundos, y con un ritmo de casi 0,6 segundos por vuelta detrás de Norris. O sea, la diferencia fue brutal lo que sufrió Piastri en esta carrera. Obviamente con tráfico y Norris en aire sí. limpio, que ahí obviamente también se agranda la diferencia, se hace como muy notoria, pero un ritmo que si hubiesen estado los dos en tráfico o en el famoso 1-2 que tenía antes McLaren, perfectamente eran 0,2, 0,3 Sí, segundos por vuelta. sí, efectivamente. A ver, la clave está que efectivamente Piastri consistentemente no encontró su vuelta rápida. Y eso Claro, hizo que saliera muy mal clasificado y como hemos dicho varias veces, hace que en el tráfico y con aire sucio ya la diferencia aumentara mucho con respecto a un Norris. Si hubiese clasificado segundo o tercero, efectivamente hubiese llegado probablemente a 10 segundos. Yo creo que no le iba a dar. Pero hay varios factores. Por ahí Estela menciona de que el tipo de pista no le acomoda tanto. Hemos dicho que se está notando quizás esa pequeña falta de experiencia para estos circuitos que quizás mm, son más especiales. México con el tema de la altura y como hablamos recién, el tema de la refrigeración, el tema del grip que tiene, la configuración no es tan simple y probablemente hay un poquito de falta de experiencia, no llegar al setup. Si nos queremos poner más conspiranoicos, es complejo. Lo hemos dicho antes, tú no vas a querer perder, botar una ventaja cuando te viene por atrás comiendo la Max cabeza Verstappen. Max. Que no tiene sentido. En cualquier caso, eh, uno podría pensar que cuando hablábamos, no sé, de un Red Bull anteriormente, no era que Red Bull necesariamente preparara, por ejemplo, mal el auto de Checo, era que la filosofía de Red Bull era de Max Claro, y no de Checo. Pero en este caso, cuando tuviste un Piastri que iba bien hasta hace dos carreras, no es que la filosofía del auto haya cambiado y que la filosofía del auto no se está adaptando. No está encontrando el setup y probablemente eso puede ser porque o está siendo quizás demasiado conservador para no cometer errores, pero algo hay ahí que hace que efectivamente no encuentre el setup justo, que exacto. arriesgue quizás menos, pierda un par de décimas en clasificación y eso después en carrera le cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque ya se metió un Ferrari, se metió un Mercedes, como hemos dicho, obviamente aparte de Max Verstappen. Tal. Y, y ahí se te mete Max y ya recortó, y le recortó 4 puntos. Estaba con 40 de diferencia, ahora 36 de Lando Norris, a 35 de Piastri. El campeonato se abre completamente, un doble choque de los McLaren en Brasil, y esto es de Max. Y con un Max que en Brasil es su circuito. O sea, hemos visto actuaciones espectaculares de Max Verstappen y es un circuito muy, muy Red Bull. Luego Las Vegas es muy Red Bull, no es McLaren, va a estar muy peleado y puede llegar con cierta ventaja en estas dos carreras Max Verstappen frente a los dos McLaren que, claro, tuvieron este resurgir en México con Lando Norris, que fue muy, muy bueno, pero venimos de un McLaren que se andaba arrastrando y que no está siendo consistente. Vamos a ver si es que vuelven a ser algo consistentes en Brasil, que siempre pasa de todo y que además lleva sprint. Entonces, el descuento de puntos puede ser no menor, tal como pasó en Austin. Y el factor Y, clima, y si cae un poco de agua, esto es de Max. O sea, los 25 más 8, 33 puntos de Max, pero al bolsillo inmediatamente. O sea, firmado ahora ya. O sea, no hay duda de eso. Entonces, está ahí el campeonato con 33 puntos Max y un doble DNF de los McLaren. Estaría, estaría muy una locura, catastrófico, yo sería creo, una muy locura. catastrófico. Pero Sería catastrófico y sería una locura, pero tenemos campeonato, eso es lo bueno. sí, Lo que se decía hace mucho que con estas órdenes de McLaren que no le daba emoción y que estaba regulando mucho, resulta que ya con esto, órdenes yo creo que van a existir. es Y que van a no existir tienes porque, cómo das una orden cuando hay diferencia de un punto. ¿Qué orden vas a dar? bueno, ¿Con qué base? Si ninguno de los dos va a querer ceder. acá la orden va a ser el que clasifique mejor y se van a tener que matar en la clasificación. No va a quedar otra.
Y ese es el que va a mandar, y el que va a mandar la estrategia de si para o no para, y el otro lo va a tener que atacar en pista. Y ahí es donde vienen los conflictos. Obviamente los dos autos son muy parejos, y si Oscar vuelve a encontrarse con el auto, que es muy probable, van a estar nuevamente juntos. Si recordemos, en Singapur salieron juntos. Sí, sí. Norris por detrás, ¿cierto? Y Oscar, y tuvieron el primer choque. Luego en la sprint de Austin lo mismo, salieron juntos y tuvieron el toque. Va a pasar lo mismo en Brasil y van a estar juntos, a no ser que exista una circunstancia que de verdad alguno de los dos caiga en rendimiento, porque además, recordemos, los dos son irregulares y eso también es lo que ha aprovechado Max Verstappen en el último tiempo. Entonces, recordemos la pérdida de puntos que tuvieron en Baku, el DNF de Piastri, que es solamente él, y que Lando Norris también clasifica pésimo y que termina un séptimo y perdiendo mucha ventaja en términos de recortar y aumentar la ventaja con Verstappen, o que Verstappen no se le alargue tanto. Entonces, bueno, en fin, queda mucho por resolver. Eso es lo mejor de esta Fórmula Uno, que volvió como la inercia y las ganas de verla y de generar, obviamente, esta pasión por el campeonato de pilotos que está que arde. Pablo, vámonos a Berman, aparte de lo que ya dijimos, yo creo que piloto del día totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un Haas que en sí estuvo bien. Ocon también terminó los puntos. Así Oye, que los Haas sí, estuvieron espectaculares. sí, el auto bien y a ver más sobre todo felicitarlo por el atrevimiento de atacar a Max en esa posición. No todos se Sí, atreven, menos un rookie, ¿cierto? Todos, muchos le deben tener ahí un poquito de por miedo, supuesto. digamos, a Max. Eh, y después, bueno, también en esta hay que considerar que Max tampoco se volvió loco. Ahí no vimos una maniobra extraña después de las con Hamilton. Eh, y Berman defendió muy bien la posición Entendió y muy con bien. ritmo. O sea, no tuvo que recurrir tampoco a excesivas, digamos, mañas, por decirlo así, ¿cierto? Es como ir haciendo, ¿cómo se llama? Moverse en la frenada o cosas o trayectorias Claro, muy extrañas, a puro ritmo tenía una buena configuración porque en ese momento, recordemos que estaban todos con neumáticos rojos y Max venía con los medios. Entonces eso le permitió yo creo que también tener esa flexibilidad donde Max igual necesitaba extender su stint y no hacer un ataque muy loco. Y después ya efectivamente se manejó en mantener la distancia contra los Mercedes, al final se le vino Piastri encima, Virtual Safety al final lo frena un poquito, creo que queda un poquito más de un segundo. sí, Eh, Así que, pero no, muy bien, porque a Berman le hemos visto varias cosas donde tiene carreras muy buenas y otras donde comete son un errores de repente, desastre. Sí, ¿cierto? Que la mayoría yo creo que ha sido así en lluvia, donde hay mucho trompo de repente o salidas sí, medio extrañas. En este caso, pues creo que fue bastante fino. Y hace que de hecho Haas avance una posición, ¿cierto? En el campeonato de constructores y pase a Sauber. Así tal cual. que ahí pura ganancia para Haas, todos felices. Y ojo que le queda 7 puntos de Aston Martin. Así que ahí también se va a estar Sí, jugando probablemente algo entretenido en y esa con un zona alta. Aston Martin que con Stroll, gracias por participar, que sigue desaparecido, lo cual me recuerda quién no corrió el día domingo, Pablo, quién no corrió ayer. Yo creo que está claro, ¿no? Es que la diferencia, o sea, Es que los te- te- Alpines es que por eso te digo, los Alpine tienen tan poco ritmo es que como que están, son un F2 en este momento. exacto, Es un son F2. O F2. sea, efectivamente, ahí tenemos, no sé, un Hulkenberg que anduvo muy lento, pero termina con un DNF. Alonso también, Sainz que las pasó, que tenía un ritmo, pero fueron tantas como las cosas Sainz que le pasaron que alguien le también pasó de podría decir, todo. bueno, ahí Williams, porque doble error, ¿cierto? En el Claro. límite de velocidad, termina abandonando. Pero lo de los Alpines es un ritmo lamentable, sale con dos estrategias distintas. Y en este caso, claro, No, Franco termina último, pero también tuvo un pequeño toque al principio y después le va remontando. Pero ya lo vimos salir con neumáticos duros y dijimos, no, una plan a tontería. sacar que 2 vueltas. ¿Qué velocidad tener un Alpine con neumáticos duros? Con neumáticos Así duros, o que sea, era una locura. La estrategia de Franco fue de verdad, no sé cuál fue la idea. Yo no he escuchado muchas declaraciones, pero la verdad que no tenía ningún sentido la estrategia de Franco Colapinto. el stint final fue bueno, con los rojos fue remontando, pero efectivamente hubiera dicho ya, pues, hubiese salido con los medios, una cosa más parecida a lo de Max, pero salir con los duros fue, no sé, Claro, yo creo que alargar así demasiado castigo. eternamente tampoco, claro, no, la verdad que ese Alpine no tiene patas ni cabeza y de verdad parece un F2 hoy por hoy.
que no puede pelear por nada y terminan peleando entre los dos Alpine. Así que los dos fueron los que no corrieron ayer. Y bueno, y mención obviamente para Sainz, Claro. que la verdad que le pasó de todo y no ayudó en nada, obviamente, a su suerte. Un Sainz que, claro, tiene estos destellos, lo vimos en Austin, pero después el fin de semana, o sea, el día domingo en Austin desapareció y ahora nuevamente pasa que el domingo desaparece. Y después de una clasificación que fue buena, si Sainz quedó en la Q3 y terminó Sí, P7, y que con traía la sanción de los 5 la puntos, sanción. tuvo, o sea, de los 5 puestos, que por el choque con Antonelli en Austin, ¿cierto? Se fue para atrás al puesto 12 y de ahí para adelante ya con ese tráfico, todo mal, mal para Sainz, pero saliendo P7 hubiese andado, yo creo que bastante bien, si Sí, sí, ahí el ritmo también eso te tenía, pero ayuda. de hecho todo ahí también un pequeño toque que dicen que eso es lo que puede haber afectado, ¿cierto? El tema de las vibraciones que sentía, los sensores de velocidad empírica, que al final probablemente después llevaron al abandono final. Pero bueno, Así que bueno, mala carrera de Sainz, pero los Alpine peor todavía. Así que para ellos, los que no corrieron. Pablo, ¿nota de la carrera en México? Un festival en las graderías de combos y de también. peleas varias entre hinchas. Sí, bueno, sabemos que México es bastante pintoresco aquí, bueno, no se nota mucho, pero estamos de poner un fondo también, aprovechando la fecha, ¿cierto? Y todo el carnaval que se iba allá, pero sí vimos hartos videos de mexicanos un poquito entonados, como decimos Ebrios. aquí, con la... que no quiere- Me quiero que con cerveza, no creo que vendan tequila en el circuito, pero bueno, quién sabe. Quizá No, eso para una faltó, carrera muy tequila. buena. ¿Ah? Quizá eso faltó, tequila. Que- La cerveza no le cae bien. Yo aquí le pongo un 8.5, yo creo que fue bastante entretenida la carrera. Muy Y de entretenida. hecho no hablamos mucho de Leclerc también, que ojo que dos podios seguidos en un momento en que la Ferrari parecía venirse abajo, tiene un pequeño revival, con incluso un Hamilton que ha tenido un ritmo, pero le siguen pasando cosas, pero al menos mejora un Exacto. poquito el Pero ya ritmo. está ahí, claro. Así que lo interesante es eso, como hemos dicho, van a seguir siendo un factor ahí que se meta entre medio de los Ese punteros es y el que punto. roba puntos. Entonces Exacto. eso le añade más sabor a la Exacto. cosa. O sea, en la clasificación yo estaba ahí esperando que, si más o menos, yo esperaba que Norris hiciera la pole, ¿cierto? Y esperaba que estuviera Hamilton, Leclerc y ojalá estuviera Russell y Antonelli y dejara a Max Entre medio. P7, pero no se dio. Pero claro, esas cosas van a suceder y le van a suceder al revés a McLaren, si ese es el punto. Y ahí se van a quitar muchos puntos y esto se va a decidir no solo por McLaren versus Red Bull en el 1-1, sino que va a estar metido Ferrari en algunas carreras, va a estar metido Mercedes en otras, así que hasta un Sainz podría ser, o algún Williams o Albon, de repente los Williams están sorprendiendo en estas últimas carreras también, que aparecen en la Q3 y que podrían algo que decir. Próxima carrera, Pablo, en Brasil, en 2 semanas más. Tú estuviste ahí el año pasado y el Tremendo. clima lo hace todo. Efectivamente, o sea, las proyecciones siempre se van a saber un par de días antes y aún así es probablemente que sea poco preciso. Así Poco que fiable. la probabilidad de lluvia siempre está entre una sesión y otra. Así que, pero bueno, también sabemos que Brasil es un circuito que probablemente a todos les gusta, un circuito que los más Maravilloso. experimentados lo conocen mucho, es un circuito más clásico, como se llama. Así que no, espectacular. Antiguamente, ¿cierto? Se definieron muchos campeonatos ahí, así que es de los circuitos que siempre queremos ver y que ojalá nunca salgan del calendario. Totalmente. Así que nos vemos en 2 semanas más. Déjenos en sus comentarios quién quieren que sea campeón del mundo. ¿Quién sale campeón de pilotos este año con la pelea que está, pero que arde? Y vamos a ver cómo reacciona Piastri a esta afrenta que le hace Lando Norris, que al parecer sacó algo más de personalidad, pero Max Verstappen detrás viene como un tiburón detrás de los dos McLaren. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.